Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, maestra. Muchas Sí, gracias. maestra. Vamos a dar inicio. La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y una servidora, la maestra Verónica Lemarroy Seferino, enlace de género de esta subsecretaría, también coordinadora del programa de estímulos a estudiantes destacados, pues les doy una cordial bienvenida a estos trabajos el día de hoy, que vamos a iniciar en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública. Para dar inicio, bueno, les envía un cordial saludo la licenciada Angélica Pineda, titular de la unidad de género, que el día de hoy iba a estar con nosotros, pero tuvo otra actividad. Lamentablemente se va a conectar con el grupo 2, si bien saben que va a haber varios grupos, entonces ella sí va a estar en el grupo 2, pero bueno, en otras sesiones posiblemente pueda saludarlos. De todas maneras, les agradece mucho el apoyo y la presencia este día. Les agradecemos mucho. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es sobre los seres humanos diversos en un contexto general. Para esto nos va a acompañar el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, justamente es el enlace institucional para atender la diversidad sexual de la Secretaría de Seguridad Pública, que va a ser quien nos va a estar acompañando el día de hoy para desarrollar esta actividad. Ustedes saben que, bueno, a partir de 1990 aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud quitó de las enfermedades precisamente la homosexualidad. A partir de entonces se inicia una campaña para dar a conocerlo y fomentar una educación, pues, en cultura de paz, derechos humanos, para una igualdad sustantiva justamente entre niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y la población LGBTTIQ, ¿sí? Es importante realizar estas campañas precisamente para asegurar una igualdad. Recuerden que todos somos iguales independientemente de la diversidad sexual. Entonces voy a dejar ante ustedes, un gusto verlos, un gusto estar aquí con ustedes, pero los voy a dejar con el psicólogo José Manuel Ramírez Osorio, a quien agradezco infinitamente su apoyo. También nos acompaña el maestro Benjamín, con quien trabajamos en la unidad de género con la licenciada Angélica, justamente este tema. Por aquí está también el presente, que más adelante, bueno, en el área de preguntas nos va a estar acompañando, ¿sí? Nos va a estar acompañando también con sus opiniones y sus aportaciones justamente. Los dejo entonces ante ustedes el psicólogo de la Secretaría de Seguridad Pública. Muchas gracias y nos vemos por aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues agradecerle a la Secretaría de Educación y a quienes hacen posible este proceso de capacitación. A nombre del licenciado Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública, y del director de Vinculación Institucional, ingeniero Eleazar Guerrero Barrera, pues reciban un saludo. Pues un gusto poder compartir con todas y con todos ustedes, maestra Lemarroy, realmente que este trabajo que se realiza en las unidades de género es sumamente importante. Vamos a estar platicando a lo largo de este espacio, pues precisamente porque es importante hablar de la diversidad sexual en diferentes ámbitos, pero particularmente en el ámbito de la educación, ¿no? Una de las problemáticas que presentamos en nuestro país tiene que ver con la violencia, que muchas veces este proceso de violencia puede ser una violencia física, puede ser un asesinato,
pero también puede ser una violencia como un proceso de discriminación dentro de los ámbitos educativos, ¿no? Y precisamente el objetivo parece que para hablar de diversidad sexual, pues es hacer espacios más libres, más seguros para los niños y para las niñas, para los adolescentes, y que puedan desarrollar su potencial como personas que se están construyendo y que puedan reforzar estos valores tan necesarios en las sociedades como son el respeto, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad. En ese sentido, pues realmente estoy muy contento de poder formar parte de este proceso. Como ya lo dijo, actualmente entre varias acciones funjo como enlace para atender los temas de la diversidad sexual dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. También saludo al maestro Benjamín Callejas, un activista de los más importantes de Veracruz, que ha pugnado por los derechos de los colectivos de la diversidad sexual. Bueno, vamos a iniciar este proceso lanzando una pregunta, ¿no? Esta pregunta que se ha prolongado en el tiempo, esta pregunta que nos estamos contestando de manera continua, y es, ¿qué es la diversidad sexual? ¿No? Ese es como el primer tema. Y a mí me gustaría, de forma ordenada, veo que somos 27 personas, creo que es un grupo que nos va a permitir tener una participación, interactuar, y a mí me gustaría escuchar una o dos opiniones cortas sobre qué es la diversidad sexual. ¿Hay alguna maestra o algún maestro que quisiera contestar qué es para ustedes la diversidad sexual? A ver, ¿quién quisiera contestar esta pregunta para iniciar esto? Más que yo enseñar, yo creo que es un proceso de compartir ideas, de compartir conceptos y podernos conciliar en estos conocimientos. ¿Quién quisiera participar de los maestros y las maestras? A ver. Maestra Elena, usted, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el concepto de diversidad sexual? Por ahí nada más quita su silenciador. Ah, ok. No le es posible. A ver, no sé si nos pueden auxiliar ahí la licenciada Minoa para quitarle el silenciador a la maestra Elena. ¿Sí se pudo o no se pudo? ¿Usted no puede quitarle el silenciador, maestra Elena? ¿No le permite? Ok, bueno, no le permite. A ver, María de los Ángeles, maestra María de los Ángeles, ¿usted puede quitar el silenciador a su... Adelante. ¿Ya? Listo, la escuchamos, maestra. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el concepto de diversidad sexual, maestra? Bueno, pienso que la diversidad sexual es en ambos géneros. Uh-huh. Ajá. Pero se define, se define, ¿cómo le diré? Se define por el término femenino y masculino. No puedo explicar. Ok, pero pudiéramos decir que cuando hablamos de diversidad sexual se nos viene a la mente conceptos como femenino, masculino, ok, y con eso nos quedaríamos. Muchas gracias, maestra. Ajá. A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir qué se le viene a la mente cuando escucha el concepto de diversidad sexual? A ver, ¿alguien más? Adelante. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ah, mire, yo lo tengo aquí anotado. Para mí la diversidad sexual
es referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de sexos. Ok, Es considerado masculino y femenino. Orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de especificar una de las identidades, comportamientos y características que conforma esta pluralidad. ok. Muchas gracias, maestra Araceli. Sí, Realmente, como dice usted, esto de la diversidad sexual tiene que ver precisamente con estos conceptos, con el concepto de sexo, con el concepto de género, con una pluralidad, ¿no? Y tiene que ver con la sexualidad de las personas. Cuando hablamos de diversidad sexual, nos vamos a referir al abanico de posibilidades que existe en la sexualidad humana, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la sexualidad humana no solamente tiene que ver con un pene, con una vagina, sino que tiene que ver esta visión de la sexualidad con un todo que se conforma desde el nacimiento hasta la muerte de las personas. Sin embargo, en este construir nuestra sexualidad, pues nos atraviesan diferentes aspectos que vamos a estar viendo. Estos aspectos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con los contextos donde nos formamos y que muchas veces vienen a marcar cómo nosotros entendemos la sexualidad humana. De ahí la importancia que a través de procesos formativos, como capacitaciones, como talleres, como conferencias, a través de la educación, este derecho bisagro que nos permite acceder a más derechos y tener otros esquemas de convivencia, pues podamos reflexionar entre tantos temas, pues precisamente de la diversidad sexual. Pero de manera particular nos vamos a referir a las personas que no pertenecen a la norma heterosexual o a la regla binaria. ¿Qué significa esto que es tan complejo? Porque luego las capacitaciones de género son altamente especializadas precisamente porque es una producción de conocimiento nueva, ¿no? Entonces, vamos a entender que cuando hablamos de diversidad sexual nos estamos refiriendo en un porcentaje significativo a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales y queer, ¿no? Antes de conocer quiénes son las personas de este acrónimo de letras, pues vamos a tener que hacer reflexión sobre unos conceptos que seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Conceptos como sexo. ¿Qué es el sexo? A ver, lo que pasa es que yo estoy en un teléfono y el teléfono no me permite hacer mucha maniobra, pero me gustaría preguntarle a la maestra Argelia Di Aros si me puede decir qué es para usted sexo. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha el concepto sexo? A ver, maestra. Bueno, en lo que llega la maestra, a ver, la maestra Carmen Huesca. Maestra Carmen Huesca. Sí, buenos días. Buenos pues días. para mí sexo es lo que se decía desde hace ratito que se inició la reunión, es lo que determina ser femenino o masculino. Los caracteres femeninos o masculinos, lo que determina una persona para ser hombre o mujer. Ok, bueno, muchas gracias, maestra. Ahí vamos, fíjese cómo está relacionado el concepto, pero sin embargo, desde esta apuesta teórica para entender el género, vamos a entender el sexo de una manera, con un paso antes. Nos dice que el sexo tiene que ver con las características biológicas, anatómicas y fisiológicas, cromosómicas,
que definen a los seres humanos como hembras o como machos. Es decir, cuando hablamos de sexo, no nos referimos al sexo que vemos en las revistas o en el porno, o que nos imaginamos como el acto coital. No, cuando hablamos de sexo, nos referimos a todas esas características biológicas que nos van a definir desde la sexología como machos o como hembras. Si eres hembra, tienes una vagina. Si eres macho, tienes un pene, ¿no? Y con todo lo demás. Entonces, primer concepto que debemos entender para comprender la diversidad sexual tiene que ver con este concepto que es el sexo. Después, vamos a relacionarnos con otro concepto que es el género, muy relacionado con lo que dijo la maestra Carmen. Ahora, yo le preguntaría a Diana Córdoba. Diana, ¿para ti qué es el género? En lo que llega Diana, por aquí. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer, dice la maestra Diana. Ok, muy bien. Muchas gracias. Por ahí está la maestra Aida Pavón. A ver, maestra Aida, ¿qué nos puede decir del género? ¿Qué es el género para usted? A ver, en lo que llega la maestra Aida. Maestro Federico, por... Me parece que ya pude. Sí, me escucha. A ver, maestra Elena. Ay, ya, por fin, de tanto estarle aquí. Por fin. Maestra, ahora la pregunta sería, para usted, cuando escucha la palabra género, ¿qué se le viene a la mente? Pues, para mí, características biológicas que determinan la sexualidad, en este caso, de si es hombre o si es mujer. Ok, Entonces, ahí se lo voy a cambiar ahí, maestra, y a los maestros que nos escuchan. El sexo es lo que acaba de decir usted, ¿no? Estas características biológicas, ¿no? Sexo es si naces con una vagina o si naces con un pene, las características cromosómicas, fisiológicas que te definen como macho o como mujer, o como hembra, perdón. Y el género es diferente. Por ahí alguien nos había dicho ya del género. Esa es la diferencia. Ahorita vamos a ir construyendo el concepto de género. Disculpe, el género tiene que ver con esas características sociales, las características psicológicas que tenemos las personas. El género se construye socialmente, a diferencia del sexo, que ya nace uno con él. Pero el género se construye conforme, las experiencias que va teniendo el ser humano. Muchas gracias, maestra Ana. Así es, el género tiene que ver con la construcción social, ¿no? Es decir, con lo que nos dice mamá, papá, la abuela, los hermanos, con lo que me dice el Estado, con lo que me dice el país donde vivo, con lo que me dicen los ámbitos educativos, con lo que me dice la comunidad, lo que significa que yo tenga un cuerpo de hombre o de mujer y me va a decir qué tan masculino o qué tan femenino soy, ¿no? El género es todo lo que tiene que ver con la construcción social de los cuerpos. Y esto en algunos lugares tiene significados diferentes, porque, y más en nuestro país, ¿no? México no es ese país ya mestizo y monolingüe del siglo XIX. Hoy tenemos un mundo globalizado, ¿verdad? Y eso es México también. En Veracruz podemos encontrar contextos indígenas, contextos rurales, contextos urbanos, y cada contexto va a tener una perspectiva diferente sobre lo que significa ser hombre, ser mujer. Y esto tiene que ver con el género, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el ser hombre o ser mujer, ¿no? Perdón, maestro, en este caso, para que me quede un poquito claro, ¿sería la etiqueta social que se pone a las personas? Sí, la etiqueta social que se le pone a los cuerpos, ¿no? Okay. Que se le pone a los cuerpos. Y derivado de eso, decimos que el hombre fecunda y que la mujer concibe, ¿no?
Decimos que el sexo es algo biológico, hay diferencias y que estas las podemos entender a través del cambio. Con el género vamos a entender, por ejemplo, que lo masculino tiene que ver con la producción, con la defensa, con la protección, y lo femenino tiene que ver con la reproducción, ¿no? Desde un aspecto cultural. Casi fuerza y debilidad, ¿no? Casi fuerza y debilidad, desde estas visiones culturales. Entendiendo esto del género, podemos saber que se puede transformar porque es algo que se construye a través de nosotros, de las interacciones, de los momentos sociales. Y esta es la gran oportunidad para los ámbitos, por ejemplo, como el educativo, porque es a través de los procesos de educación que vamos a entender las vidas de manera más libres para los niños y para los adolescentes y las nuevas generaciones. Derivado de todo esto que hemos estado hablando, se construyen roles y estereotipos, ¿no? Y ahí nuevamente la pregunta, ¿qué es un rol? ¿Quién me puede decir qué es un rol? Maestro Luis Hernández, ¿qué es un rol para usted? En lo que llega el maestro Luis, le vamos a preguntar al maestro. ¿Puedo? Ya. Adelante, maestro. Para mí un rol sería la función que desempeñamos nosotros como personas en esta vida, en el lugar donde estamos, ¿no? Desempeñamos un rol. Claro. Y cuando decimos roles en cuanto al género, los hombres y las mujeres tienen determinados roles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué se espera de un hombre en nuestra sociedad, maestro? ¿Qué pasó? Bueno, disculpen, es que mis audífonos estaban fallando. Pero ya no Sí, no te preocupes. Siguiendo la conversación, maestro Luis, ¿qué esperamos del rol de un hombre dentro de nuestra sociedad? Dentro de la sociedad mexicana los roles son muy marcados. Ajá. Para el hombre es azul, para la mujer es rosa. Un hombre tiene que ser alguien fuerte, tiene que ser alguien tosco, tiene que ser alguien que pueda defender a las personas que están a su alrededor. Si nos damos cuenta, pues todo el constructo que tenemos alrededor de nosotros implica que un hombre tiene que ser todo eso y todavía muchas cosas más. Tanto así que el hombre tiene que ser el proveedor de la casa y la mujer tiene que cuidar la casa. Entonces nos damos cuenta que eso es un rol de género dentro de México, o al menos en lo que nosotros podemos percibir. Claro, y ya de ahí va mezclado. Muchísimas gracias, maestro, muy cierto todo esto. Y ahí va entrelazado el concepto del estereotipo, ¿no? Esta creencia o esta atribución del deber ser, de cómo se deben de comportar estos cuerpos, ¿no? Y que están muy marcados dentro de nuestra sociedad. Quien se sale de estos roles es agredido, ¿verdad? Quien se sale de estos roles tradicionales es agredido. ¿Por qué motivo creen ustedes que quien se sale de estos roles preestablecidos desde la infancia, vamos a reflexionar sobre las infancias? ¿Cómo podemos ver que un niño o que una niña se sale de estos roles de lo que hemos ido hablando, del sexo, del género y de sus roles? ¿Cómo un niño se sale o ustedes identificarían que un niño se está saliendo de estos roles desde esta visión? Maestra Miriam, por ahí. Desde que los vemos de manera diferente, que se ponen a jugar con muñecas los niños, o las niñas se ponen a jugar fútbol, a jugar pesado con demás compañeritos o niños. Maestra, y cuando pasa esto, por ejemplo, que un niño de pronto en algún momento le llame la atención un juego de té o le llame la atención un juego que pensamos que es para niñas, ¿no? En esta visión que tenemos tradicional, ¿qué pasa con estos niños en lo general, ¿no? Habrá excepciones de padres fabulosos que tienen otra visión, pero en lo general, ¿qué pasa con estos niños que se salen de esta norma, de esa tradición? Por lo general,
a veces son rechazados por los otros niños de su mismo sexo, o bien los molestan mucho. Ujú. Me refiero y los adultos pues luego empiezan a ponerle etiquetas. Claro, claro. Eso es como resultado de salirse de esta norma del deber ser que decíamos, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra Miriam. Por ahí, maestro Ángel Roberto. ¿Se encuentra por ahí el maestro Ángel Roberto? Vamos a esperar que vayan activando sus micros. O el maestro Maldonado Roldán. Maestro, ¿cómo están? Maestro Maldonado. En lo que llegan los maestros, el maestro Jorge Rivera. A sus órdenes, psicólogo. Maestro, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Maestro, estamos hablando sobre esto del sexo, del género, de los roles en las infancias. Por ejemplo, ¿cómo cree usted que se castiga a los niños cuando estos niños salen de esta norma tradicional que tenemos en cuanto al deber ser de su desarrollo? Por ejemplo, en la familia, maestro, ¿qué ejemplo se te ocurre de un niño que sale de esta norma tradicional y cómo es tratado en casa, por ejemplo, por mamá o papá cuando ve que está haciendo algo que se considera exclusivo de niñas o de niños? Hijo, lo mencionaba usted, psicólogo, realmente cuando existe una familia así como que muy abierta, que considero que es muy pocas que existan, pues a lo mejor con la confianza se le da, ¿no? Se le dan consejos, se le transmite una educación en base a cómo se quiere, cómo se piensa como adulto. Pero la mayoría de las familias lo que hace desafortunadamente no es un castigo físico, sino un castigo emocional en que se les va generando a los niños en cuanto a las distancias que se les va dando conforme a los tratos. Desafortunadamente, los tratos varían muchísimo en cuanto nosotros consideramos un niño o una niña de manera normal, digámoslo así, entrecomillado, cómo los tratamos, a cómo tratamos a un niño que le consideramos diferente en su rol sexual. Claro, claro, sí, totalmente. Y fíjese, maestros, maestras, que cuando un niño sale de esta norma que ha tratado de encapsular a la sexualidad, ¿no? Creemos que la sexualidad tiene, porque es nuestra tradición, porque es parte de nuestra cultura, de nuestra construcción social, que tiene que ver con los procesos de colonización. Hay un imperativo bíblico desde la conquista de los españoles y a través del pensamiento judio-cristiano que sigue presente, que es que dice: creced y multiplicaos, ¿no? Esta premisa del mundo judeocristiano, de la religión judeocristiana, se impregnó tanto que desde aquel entonces, desde los supuestos bíblicos, la sexualidad únicamente era para eso, para la reproducción. Y entonces se castigaron prácticas que no eran específicas para los procesos reproductivos. Se cancelaron prácticas como la felación, como el sexo anal, como la masturbación, ¿no? Por eso muchos tienen esta idea que los adolescentes que se masturban están cayendo en pecado o están haciendo algo sucio o es algo cochino desde una visión como religiosa, cuando la masturbación desde los procesos de la adolescencia es una práctica normal y necesaria de exploración y de apropiación de los cuerpos. Pero derivado de que tenemos estas construcciones judio-cristianas, tachamos, marcamos y lastimamos estas prácticas, ¿no? Ahora, cuando un niño de pronto no se ajusta a estos estándares porque
en su vivir y en descubrir su sexualidad encuentra que no es así, es lastimado y es castigado. Es violentado físicamente. Por ejemplo, si un niño de pronto quiere jugar con sus primas o con las niñas a la comida, o quiere jugar con las niñas, pues muchas veces se le pega, se les dicen cosas como: usted no es maricón, usted qué está haciendo aquí, ¿no? Y viene una agresión verbal directa. Cuando los padres tienen pensamientos sociales más arraigados y lo ven como un hecho más peligroso por lo que hay en su imaginario, son violentados estos niños a través de la agresión directa, es decir, a través de los golpes, a través de palizas que se les dan en ocasiones y que desde luego acaban agrediendo a su cuerpo físico y terminan en lesiones, ¿no? En lesiones a sus cuerpos y muchas veces hasta actualizan delitos. Luego está esta agresión que decía el maestro, que tiene que ver con el ámbito psicológico. Estas palabras donde se les crean inseguridades a los niños solamente por ir descubriendo el mundo, ¿verdad? Ir descubriendo la relación y los procesos de socialización de una manera no tradicional. Pero entonces se cree que si un niño quiere jugar a la comidita va a ser maricón. Se cree que si una niña en una forma tradicional quiere jugar al balón o le gustan juegos rudos o demás, va a ser lesbiana, ¿no? Y entonces empezamos procesos de violencia contra los niños, cuando muchas veces no tiene que ver con esto. Pero los pensamientos que tenemos en cuanto al deber ser siguen estando muy marcados en cuanto a la sexualidad de nuestros niños. Y ahí estoy hablando de un concepto sobre la sexualidad. Eso que estamos hablando es parte de un proceso también de educación sexual. Y a mí me gustaría explorar qué es para ustedes la educación sexual. Maestra Leticia, ¿qué es la educación sexual? ¿Y por qué de pronto es necesaria a través de estos procesos de reflexión que estamos haciendo? Maestro, o en lo que llega la maestra, maestro Paco Mansur. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos educación sexual? Maestro Jorge, adelante, maestro. ¿Sí me escucha? Sí. La educación sexual es la educación que se le da a los hijos en casa. La educación es motivarlos, guiarlos en sus quehaceres cotidianos. Por ejemplo, pues la ropa, el comportamiento, el llevar buenas prácticas a donde el hijo se vaya a desenvolver. Entonces, por eso es que una adecuada educación sexual en ellos es importante para que respeten a sus compañeritas, a sus compañeros, que usted lo comentaba, si ven a un alumno con el pelo de otro color, pues no quiere decir que sea como usted dice, que tenga una desviación, simplemente pues ahora las modas nos están envolviendo y la televisión también les está generando, situaciones muy difíciles que para que ellos entiendan que no todo lo que se les pasa en la tele es verídico, es real. Es gente que a veces no tiene principios ni de educación ni sexuales, porque les desvían su mente como debe de ser, mente con principios. Por eso se llama, y usted lo está recalcando aquí, que es una educación. Entonces la educación se empieza con los padres, se empieza en la casa y se sigue en la escuela. Es una hilación de situaciones las que se deben de llevar y tener siempre en el conocimiento de las personas. Sí, muchas gracias, maestro Paco. ¿Puedo participar? Adelante, por favor, maestra Ana. Sí, gracias.
Bueno, creo que la educación sexual está relacionada con todas aquellas actividades que se dan en la enseñanza sobre o acerca de la sexualidad. Tiene que ver con temas que usted incluso está tocando en este momento, que son como el género, como son los roles, como es la planificación familiar, como son las relaciones sexuales, y ojalá fuera como lo comenta el maestro Mansur, en el sentido de que se enseña en la casa. Sabemos que en muchas casas hablar sobre sexualidad está prohibido, es un tema prohibido, es un tema donde a veces los papis no encuentran la manera de cómo comunicarnos con los hijos para abordar estos temas que son tan importantes en el desarrollo integral de cada uno de los alumnos. Nada más, gracias. Gracias, maestra Ana. Sí, exactamente como lo dijeron. La sexualidad, la educación sexual es muy importante en la niñez, en la familia, en la vida, porque como dije, inicia desde el nacimiento y termina hasta la muerte, porque somos seres sexuados desde que nacemos. Lamentablemente, mucha información de la que tenemos limita nuestras vidas y nos expone a procesos de violencia. Por eso es importante que desde el preescolar, la primaria, la secundaria, se inicien desde el preescolar y se terminen hasta que terminan los procesos formativos, lo que tiene que ver con la sexualidad, a fin de que los niños se apropien de sus cuerpos, se apropien de sus sensaciones, se apropien de sus vidas, y que la sexualidad no solamente tiene que ver con el acto coital, porque siempre que hablamos de sexualidad, pensamos que es decirles a los niños que tengan relaciones sexuales, ¿no? Y eso es totalmente una falacia, eso es totalmente un error. Educar en la sexualidad es enseñarles sus cuerpos, decirles sobre sus sensaciones, es darles herramientas y habilidades para la vida, ¿verdad? Para que tengan una vida plena y disfrutable. Pero en este mundo cambiante, la educación sexual es muy importante porque los va a proteger de muchos peligros, como la violencia sexual, como el abuso, como el acoso, como prácticas que los expondrían a situaciones difíciles y adversas para su vida y que tendrían secuelas importantes. Pero no solamente para eso, es también para que ellos, desde sus edades, desde sus procesos de vida y de transición, como pudieran ser la adolescencia principalmente, puedan apropiarse de su placer, puedan apropiarse de su cuerpo sin culpa. Y que cuando ellos inicien sus momentos de sexualidad, lo hagan de forma libre y sin estos procesos culpígenos y que estén expuestos a enfermedades o prácticas de riesgo. Por eso es importante que la sexualidad se hable desde casa y desde los niveles más básicos para que cuando lleguen momentos que marquen sus vidas, ellos tengan estas herramientas para hacer frente y para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y desde luego abonen a hacer ambientes escolares, ambientes de convivencias basados en la libertad y en el respeto, basados en la libertad y en el respeto. Y después, como dijo el maestro Paco, cuando estén en el salón de clases o cuando estén en el salón de clases, cuando estén en el recreo, cuando estén con los compañeros, pues no reproduzcan estas prácticas de violencia que muchas veces copian o reproducen de lo que vemos en la tele, en las familias, en la sociedad, en la comunidad, en las instituciones, y que tiene que ver con estas palabras peyorativas hacia los niños que caminan diferente, que hablan distinto, que tienen juegos no convencionales. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, espero que no esté aquí mi maestro de primaria, yo tendría como 10 años, mi maestro me decía, José, aparte yo vengo de una familia de muchas mujeres, la abuela, la bisabuela, la mamá y las primas, había pura mujer, entonces mi proceso de socialización era con muchas mujeres, y como yo vivía en una zona rural, en la escuelita, pues la mayoría éramos familias, y mis familias eran
niñas, ¿no? Entonces yo siempre, ellas eran mis grupos. Entonces recuerdo que cuando llegaba el receso, pues yo quería jugar con ellas, con mis primas. Y mi maestro me decía, y me iba a traer de donde yo estaba con ellas y me decía, así como cuando sacamos a alguien, ¿no? Pum, decía, José, usted no puede jugar con las niñas, ¿no? Porque usted es niño. Y yo decía, ok, yo no puedo jugar. Bueno, pero esto era recurrente y de pronto me decía como, usted no puede estar jugando con las niñas porque no era niña. Entonces iniciaba yo un proceso de culpa porque yo quería estar jugando con ellas y conviviendo con ellas, pero mi maestro me hacía saber inconscientemente que algo estaba haciendo mal y que me iba a acusar con mi mamá si yo continuaba, ¿no? Jugando con las niñas. Y después recuerdo que cuando algún niño me decía palabras como maricón o como afeminado, y mi maestro estaba allí o mi maestra, no hacía nada. Y creo que no hacía nada porque no sabía cómo atender este proceso, ¿no? Porque era un momento incómodo para él y no sabía cómo, no tenía las mejores herramientas. Mis maestros son de las personas que me salvaron mucho de mi infancia, pero en ese momento no pudieron protegerme como niño. Y seguramente esto pasa con muchos niños y niñas que se encuentran abandonados, que se encuentran huérfanos en los procesos de formación, no porque los maestros sean malos, sino porque no entienden cómo intervenir y protegerlos y crear espacios más libres. De ahí la importancia que la Secretaría de Educación esté reflexionando sobre esto, porque lo que se viene a desenvolver es que tenemos una visión histórico-social sobre las personas de la diversidad sexual, sobre las personas que vivimos nuestra sexualidad o nuestra forma de relacionarnos de manera diferente. Y es de enfermos, ¿no? Si un niño camina de manera diferente, habla de manera diferente, tiene actitudes diferentes, posiblemente está enfermo, ¿no? Posiblemente los padres están viviendo en pecado, posiblemente está mal o está teniendo situaciones dañinas, cuando no es así. Cuando no tiene nada que ver con esto y pensar y reflexionar de esta manera solamente nos deja ver los grandes vacíos que seguimos teniendo en cuanto al entendimiento de la sexualidad y la vida de las personas, ¿no? Pero para esto son estos procesos, para ir entendiendo estas situaciones y ir teniendo lo que el conocimiento nos da. Ahora me voy a continuar. Ya una vez que reflexionamos sobre esto básico, me voy a detener a abordar el acrónimo LGBT. ¿Qué es el acrónimo LGBTTIQ? ¿Qué significan estas siglas? Bueno, vamos a entender, por ejemplo, que la L, vamos a hablar ahora del acrónimo. Ustedes seguramente han escuchado el colectivo LGBT, el movimiento LGBT. Vamos a ver qué significa rápidamente cada letra. Cuando hablamos de la L, nos vamos a referir a las lesbianas. L es de lesbiana, es decir, una mujer que siente atracción emocional, romántica, erótica hacia otra mujer, ¿no? Después vamos con la G. La G es de gay, es un hombre o una mujer que se sienten atraídos igual emocional, romántica o sexualmente hacia otra persona del mismo género. Aunque en su mayoría, cuando decimos gays, nos referimos a los hombres que sienten atracción erótico, sexual, afectiva por otro hombre. La bisexualidad, después vamos con la letra B. ¿Qué es la B? Es sobre la bisexualidad, es la capacidad de sentir atracción igual erótico, afectiva, sobre un hombre o una mujer. Es decir, que si yo soy hombre y soy bisexual, puedo tener una atracción por una persona de mi mismo sexo
o puedo tener una atracción en otro momento por una mujer. Esa es la bisexualidad. Después nos vamos a encontrar con las T's. Ya ven que el acrónimo LGBTT tiene 3 T's. Bueno, una de las T's la vamos a dar a las personas transvestis. Son estas personas que tienen este gusto de manera transitoria o permanente por transvestirse, es decir, utilizar una apariencia del género opuesto al que socialmente se le asignó de nacimiento. Es decir, que si yo soy hombre, puedo transvestirme como el género opuesto, que en este caso sería de una mujer, por ejemplo, o viceversa. Es únicamente el hecho de transvestirse. Después nos vamos a encontrar con otra T que se la podemos dar a las personas transgénero. Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se les asigna de nacimiento, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, un hombre que cuando nace con todos estos deberes ser de qué va a ser él, pero en su desarrollo se da cuenta que no se siente identificado y entonces busca este proceso de transitar al género diferente, al género opuesto. El transexual, la siguiente T, es una persona que se siente y se concibe a sí mismo como perteneciente al género y al sexo diferente, ¿no? Lo mismo, pero la persona transexual inicia un proceso de hormonización o un proceso quirúrgico para adaptar su identidad, su expresión al género que considera. Es decir, que si yo soy un hombre y inicio un proceso de hormonización para transitar al género opuesto, que en este caso sería al género femenino, pues puedo hacerme una operación quirúrgica, iniciar procesos de hormonas para ir adecuando mi vida al género correspondiente. Entonces, también la palabra queer, que queer se ha añadido recientemente, que es la famosa Q. Queer viene de raro y es una forma que se utilizaba como para denigrar a las personas de la diversidad sexual hace mucho tiempo, pero que hoy ha sido utilizado por los movimientos LGBT como una forma de subvertir las sexualidades. Y, por ejemplo, las personas queer son, por ejemplo, estas mujeres masculinas o estos hombres que tienen una masculinidad no tradicional. Es decir, estos hombres, por ejemplo, que vemos como una vestimenta tradicional, pero son afeminados, ¿no? Que tienen como estas variaciones y que reflejan una transgresión a la heterosexualidad institucionalizada. Estas serían las personas queers. Después están las personas intersexuales. ¿Quiénes son las personas intersexuales? Son estas personas que cuando nacen biológicamente tienen una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, que nacen con este sexo biológico ambiguo, un pene y una vagina desde el nacimiento. También les pueden atravesar procesos cromosómicos, no solamente genitales, y que se da como una condición de nacimiento y que es parte de la sexualidad también, que no es muy común, pero según la Comisión Nacional en su texto Diversidad y Género, 1 de cada 100 nace con esta condición. Entonces, bueno, esto sería un poco sobre la introducción a la diversidad sexual, ¿no? Hablamos del concepto de sexo, hablamos del concepto de género, hablamos sobre los roles, sobre los estereotipos, cómo se relacionan con la diversidad sexual y finalizamos con el acrónimo LGBTTIQ, ¿no?
De esta manera, estamos reflexionando sobre una breve introducción a los conceptos de la diversidad sexual. Continuaremos en este proceso con temas más especializados y que darán continuidad a esto. En este sentido, abriríamos espacio a preguntas y respuestas. Así que, maestros, maestras, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues este es el momento para que vayan abriendo sus micrófonos y los podamos hacer. Adelante, Luis. Ok, muchas gracias, maestro, por favor. En realidad no es tanto una pregunta, es más un tipo de aclaración. En los acrónimos que ocuparon para el LGBT y la triple T, en el transgénero, si bien es sabido, el transgénero no tiene que ser directamente el disfrazarse o vestirse del sexo opuesto, más bien es solamente disfrazarse de otro personaje, porque en la realidad de las cosas, la definición de transgénero, de transvesti, implica también incluir, por ejemplo, a los payasos, que son personas que se visten de otro personaje para poder interpretarlo. Solamente eres el comentario para que no sea enfocado solamente en lo sexual o en género, sino que más bien es para conductas. Ok, muchas gracias, Luis. Sí, el hecho de transvestirse puede ser utilizado, como tú dices, a lo mejor para otras variantes, como pudiera ser estos personajes del arte, ¿no? Que utilizan como estos personajes y demás. Cuando hablamos de diversidad sexual, estamos hablando como de este hecho del transvestirse, pero entendiendo como una forma de relacionarte con tu gusto, con tu deseo de el sexo opuesto y viceversa, ¿no? En esta lógica de transgresión al sistema binario y como una práctica que se añade desde la visión del género y de la diversidad sexual. Desde luego que tendrá otras acepciones y otros usos en otros ámbitos, como pudiera ser en el ámbito del arte, ¿no? Y que lo utiliza para transvestirse un personaje, un actor, un comediante, etcétera, etcétera. Claro, como el concepto de género también, ¿no? Género para entender la construcción sociocultural o género musical, ¿no? Por ejemplo, el género del rock, el género diferente. Los conceptos pueden tener acepciones diferenciadas, ¿no? Gracias, Luis. ¿Algún otro maestro, maestra que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo una preguntita, maestro. Sí, adelante. ¿A partir de cuándo y por qué se hace esta reclasificación de todas estas letras? Yo me quedé nada más en LGBT. No sabía yo que existían tantas más. Sí, buena pregunta, buen comentario, maestra. Me ha puesto en apuros. ¿Cuándo inicia esto? Pero el acrónimo que se utiliza ahorita, estas letras, podemos decir que la homosexualidad, por ejemplo, sale de la clasificación, del Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, conocido como DSM, en el 90, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad no es una enfermedad. Después de que se despatologiza, de que los expertos en salud mental dicen no es una enfermedad, es una condición de la vida, de la diversidad, de la expresión, inicia los estados que forman parte inician el proceso de reclasificar, ¿no? De reconfigurar sus esquemas en cuanto a la percepción que se tiene sobre las personas de la diversidad sexual. No tengo el dato exacto, pero podemos decir que un antecedente histórico pudiera ser a partir del 1990, que se saca del Manual de Enfermedades Mentales
los estados inician con esta asimilación de las personas de la diversidad sexual y empiezan a incluir nombres como lesbianas, como gays, como transexuales, y conforme hemos ido evolucionando y los procesos de educación sexual, de investigación, han descubierto otras nuevas formas y otras nuevas expresiones, descubierto en el sentido de objeto de investigación, porque han estado ahí toda la vida. Podemos decir que se han ido incorporando estas siglas, ¿verdad? Y todavía están acomodándose porque, por ejemplo, en documentos oficiales, al menos yo no he tenido experiencia de encontrarme estas últimas letras, por ejemplo, de I, Q, ¿no? Y el signo de más, que son las otras identidades todavía. Entonces, podemos decir que a partir del 90 a la fecha ha ido existiendo una reconfiguración. Los académicos son los que los enuncian, quienes nos los presentan, y los gobiernos, de manera paulatina, dependiendo qué tan liberales o conservadores son, los empiezan a incluir en sus documentos, ¿no? Por ahí, Luis, nos ibas a comentar algo. Sí, en realidad, cuando hablamos de salud mental y hablamos del DSM-5, que es la última actualización, tenemos que hacer la mención de que implementaron las solicitudes para las nuevas inclusiones de los géneros o líneas de pensamiento, o en este caso sería, sí, vamos a ponerlo como géneros. Maestro, perdón, casi no se le escucha. Uy, disculpe, es que luego el micrófono es el que falla, pero bueno, ¿se escucha bien? Si se escucha bien, nada más. Sí, ahí ya te escuchamos mejor. Gracias. De hecho, en realidad, la inclusión de los nuevos géneros no es oficial, solamente se pudo hacer la solicitud para sacar a la homosexualidad de la parte de enfermedades mentales para la edición del DSM-6, que va a ser lanzada, si bien tengo sentido, para el 2021, porque una solicitud a la OMS la aceptó, y entonces ya no es una enfermedad mental como se tenía planeado antes, porque si bien sabemos históricamente cualquier tipo de inclinación sexual no debida era considerada una patología. Actualmente ya no, y entonces está haciendo toda esta parte para la nueva inclusión. El nuevo surgimiento de los géneros, por otro lado, es más bien una parte de tolerancia y una parte humana, que de hecho derechos humanos y muchas instituciones internacionales están luchando para que sean incluidas, a tal grado que si nos damos cuenta tan solo en el área jurídica, pues hay personas que pueden cambiar su sexo, nombre, dirección y toda su identidad para poder sentirse cómodos consigo mismos. Pero son cosas que se han tenido que trabajar y elaborar en relación a esto a partir del 2000 para acá. Solo era eso. Sí, muchas gracias Luis por esto. Sí, la realidad es que el entendimiento sobre esto es una apuesta principalmente teórica de académicos y de investigadores, y los gobiernos hemos ido incorporando de manera paulatina estos conocimientos en diferentes esferas, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda más que haya por ahí? Maestros, maestras. Y con esa última pregunta o comentarios o contienda, si es algún reclamo, contienda con la maestra Lema Roya. Pero si no, estaríamos finalizando esta intervención para escuchar la conducción del programa. ¿Algún comentario, alguna duda que surja? Adelante, por favor. ¿No? Ok, bueno. Pues finalizamos esta como introducción a la diversidad sexual, de manera progresiva a través de un esquema de capacitación que se ha planteado. Vamos a ir incorporando temas que van a ir fortaleciendo esta capacidad para entender a la diversidad sexual, entender el marco jurídico, entender los principales problemas. Adelante, por favor. Sí, mira, los otros temas que estamos proponiendo, pues es entender principalmente, como somos administración pública, entender
¿cuál es el marco jurídico que podemos aplicar? Desde el derecho internacional, el derecho nacional, el derecho estatal, y aterrizar a nuestros protocolos, a nuestras circulares, a nuestros instrumentos de nuestro sector en específico. Otro de los temas que vamos a hablar, pues va a ser específicamente, pues, ¿qué onda con las violencias, no? ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son las principales violencias que viven las niñeces, las infancias, las adolescencias, que no se ajustan a la norma binaria, ¿no? Otro de los temas como sector educativo que se proponen es conocer cuáles podrían ser estas rutas de actuación para atender, ¿no?, estos casos cuando se presenten. Otro de los temas que estamos proponiendo es cuáles pudieran ser estas acciones específicas para el sector educativo que podemos utilizar a fin de transversalizar el tema del género, entendiendo el género como un espectro amplio, no solamente reducida a lo que es un hombre o es una mujer, sino lo que le atraviesa el tema del género. ¿Cuáles son estas acciones que podemos hacer para generar estos espacios libres y plurales para las niñeces veracruzanas? Estos serían como los siguientes temas que estaríamos abordando. Bueno, si no es así, pues finalizamos y le doy el uso de la palabra a la maestra Lemarroy. Muchísimas gracias, psicólogo, por todos sus comentarios, por toda la información. La verdad que a veces nos hace falta justamente conocer más de todo esto, pues para estar preparados, sobre todo si alguno tiene hijos, hijas en casa, nietos, alumnos en escuela, pues saber a veces cómo reaccionar, qué hacer, cómo apoyar, cómo dar un consejo, para precisamente que ellos se desarrollen abiertamente y pues muchas veces no generar a veces un trauma, ¿no? Y que no sientan un rechazo, inicialmente pues en la familia, sobre todo, que es donde uno se debe de sentir pues cómodo, feliz, y a partir de ahí viene todo lo demás. Entonces, yo creo que sí nos hace mucha falta información, y aquí la idea es que construyamos entre todos. Hay personal de la Dirección de Primaria Estatal, de Primaria Federalizada, de indígenas, que son compañeros de oficinas. Agradezco su tiempo el día de hoy y ojalá se motiven o se interesen para los siguientes temas que va a haber cada mes. Va a haber un tema diferente para ir construyendo entre todos, y que ustedes nos apoyen también en sus áreas donde trabajan, a platicar con los compañeros lo importante que es trabajar esto, para que en otras sesiones pues se puedan ingresar más compañeros. Está abierta la plataforma, como vieron, para lo que es puro primaria, para el siguiente mes, ¿sí? Sientan ese interés de trabajar con nosotros, sean abiertos, opinen, pregunten, sobre todo, es lo importante, que en el trabajo pues salgamos con algo, ¿sí? Esa es la idea, por eso es la idea de preguntar, de estar platicando y salir pues con algo construido, pues para ir allá afuera y hacer algo diferente, que no sigamos con la idea a lo mejor en las familias machistas, con violencia, donde al rato tenemos precisamente delincuentes o personas traumadas que no pueden vivir plenamente. Entonces estamos viviendo y buscando pues una cultura de paz precisamente para todos y para todas, ¿sí? Todos tenemos el mismo derecho a desarrollarnos, a ser felices, a hacer lo que nos gusta, pues siempre y cuando respetemos a los de al lado, ¿no? Esa es la idea. No puedo ser feliz yo pisoteando a alguien junto de mí. Entonces, pues apoyémonos, y es la idea de tomar en cuenta estos temas, porque por ahí escuché que precisamente dijeron, es como un tabú hablar de sexo, de sexualidad en las familias. Se ve a veces mal, se oye mal decir las palabras tan solo. Entonces es importante dar esa apertura, pues no es nada malo, simplemente es conocernos más. Entonces yo los invito a seguir generando ese interés en todos y todas,
en sus oficinas, en sus familias, que esto impacte en algo. Los invito a que el próximo mes, que le vuelva a corresponder a primarias, por aquí nos veamos con ese interés, con dudas, que algo que les surja durante este mes, vengan dispuestos a preguntar, a opinar. Como vieron, es un foro abierto, con respeto, donde todos pueden expresarse. Les agradezco muchísimo el tiempo a cada uno. Psicólogo, le agradezco muchísimo su apoyo. Ahí, maestra, nada más, como tú dices, la idea no es esta posición de conocimiento únicamente y que yo tengo la verdad absoluta. Lo más importante en este tipo de pláticas, de espacio, son las dudas que podemos tener, ¿no? Aquí no hay comentarios incorrectos o tontos no. Porque este es un tema cultural que lo traemos muy arraigado, ¿no? Entonces, si yo digo una palabra, si digo un comentario, es producto de lo que yo tengo en mi formación de vida. Lo interesante va a ser cómo podemos reflexionar sobre esto sin culpas, ¿no? La culpa que se quede en otro lado, aquí va a ser este espacio, precisamente como lo dijo, para tratar de poder apoyar a nuestros niños para que vivan vidas más felices como todos y como todas. Así es, justamente pues tengan la confianza de hablar, de preguntar, sentirse a gusto en este foro, está abierto para ustedes, con toda la confianza, y les agradecemos mucho su tiempo, ¿sí? Su disponibilidad. Sé que algunos están en oficina, algunos están en casa, pues la pandemia ahora sí nos ha enseñado a trabajar de otras formas, y eso estamos haciendo, pues aprovechar lo que hemos aprendido ahorita, ¿no? A comunicarnos a través de estos medios, y creo que es buena idea, desde donde estemos, podamos seguir construyendo para todos. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas y todos. Solo les vamos a pedir si pueden abrir sus cámaras para tomar una fotito por ahí para todos. Se las hacemos llegar a través de sus enlaces de cada uno de sus niveles. Por ahí veo también en el chat que preguntan cuándo es la próxima fecha. Va a ser el siguiente mes. Se le hará llegar la fecha con su enlace de género. Estén atentos. Cualquier situación, el maestro Reinaldo Pérez les dio su teléfono, ¿recuerdan? Para que enviaran sus datos. Entonces, tienen el teléfono de él también directo para poderle preguntar cuándo es la próxima reunión. Está abierto para ustedes con toda la confianza y estamos a sus órdenes ahí en la coordinación de básica, ¿sí? Muchísimas gracias. Si nos abren sus cámaras para una foto. Bueno, pues les agradezco y nos vemos el siguiente mes con todas y todos. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta luego, gracias. Gracias, maestra. Adiós, maestra Gracias, Mari. maestra. Saludos a todos. Adiós, Angelita. Saludos a todos. A Carmen, gracias, Pablo, saludos. todos. Gusto en Maestra verlos. Leila, adiós. Adiós. Adiós.